Hola, hola, mis queridísimos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal de YouTube, Javier Milei OK. Quiero darle las gracias por sus continuas participaciones, por seguirme. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre regulación económica, porque como algunos me acusan como si fuera algo gravísimo trabajar en una empresa regulada, que en realidad no es que yo trabajo en una empresa regulada, yo trabajo en un holding que tiene cientos de empresas por todo el mundo, y no solo que tiene cientos de empresas por todo el mundo, sino que además no todas las empresas que tienen son empresas reguladas. Pero parece que a algunos les causa mucho escozor el hecho de que algunas de las empresas sean reguladas y que eso me transforma en un delincuente. Entonces, para esos ignorantes, barra mala leche o las dos cosas a la vez, no lo sé, voy a contar cómo funciona una empresa regulada. Y entonces ahí van a entender lo estúpido de estos imbéciles que opinan de algo sin el menor sentido. Primer punto. El único marco teórico que existe no es el austríaco. Primer punto, o sea, no es el único marco teórico conceptual con el cual, digamos, se analiza la economía. Primer punto. Segundo punto, además, la escuela austríaca no es mainstream. ¿Ok? Justamente la escuela austríaca, por imbéciles que no supieron detectar las condiciones de Estado y que dieron recomendaciones al vacío, eso derivó, por ejemplo, en que la escuela austríaca, que era la escuela dominante durante el inicio del siglo XX, fuera desplazada a manos del keynesianismo. Lo comento por algunos bobaricones ANCAPs que no aprendieron ni de esa experiencia y que no saben computar restricciones y que mucho menos tienen en cuenta las condiciones de Estado. Porque de hecho una recomendación de política económica teniendo con distintas condiciones de Estado deriva un resultado totalmente opuesto. Obviamente que esas personas podrían alegar que bueno, que todo levantamiento de restricción, digamos, podría, digamos, conducir a una mejora, y eso es parcialmente cierto, no es verdad. O sea, hay quizás muchos de los estúpidos que hacen estos comentarios no saben de matemáticas, o quizás saben de matemáticas pero no tienen la inteligencia como para poder aplicarla. No me importa cuál es el motivo, pero hay un trabajo muy interesante de Lipsey y Lancaster sobre la teoría general del segundo mejor. Y cuando un sistema tiene muchas restricciones, o sea, la secuencia sobre la cual se levantan las restricciones no da lo mismo. Eso, digamos, algunos economistas tendrían que haberlo aprendido, por ejemplo, de lo que fue la experiencia de la tablita cambiaria de Martínez Dios, ¿no? Por ejemplo, se levantaron las restricciones al comercio, pero entonces uno diría, bueno, entonces estamos mejor. Mire, no, la verdad que terminó siendo un desastre ese experimento. ¿Por qué? Porque también están las restricciones a lo que tiene que ver en el mercado laboral, o sea, todas las leyes, digamos, del entramado fascista que tiene Argentina, ¿sí? Que son las de la Carta del Laboro, ¿sí? De la época de Mussolini. Y por otra parte está la alta presión fiscal. Por lo tanto, si ustedes abren la economía sin levantar antes las otras dos restricciones, bueno, ahí tienen un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? El problema grave es que si ustedes entonces no modifican la situación, por ejemplo, de los altos impuestos, entonces, ¿qué va a pasar? Para que se dé el arbitraje internacional, suponiendo que el costo de capital fuera el mismo,
que muchas veces no lo es. ¿Cuál es el problema? El problema es que la contrapartida para poder ser competitivo implica entonces ese proceso de apertura una fuerte caída de los salarios medidos en dólares. A su vez, como los alimentos, digamos, están denominados en dólares, eso genera un aumento de la pobreza. Sí, eso es si el mercado laboral fuera flexible, es decir, que ustedes tendrían una explosión de pobres por las caídas de los salarios, por un proceso de apertura sin bajar la carga fiscal sobre las empresas. Y si además, o sea, ustedes tienen el problema que entonces los sindicatos volvieran a ganar fuerza o nunca la perdieron, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El mercado laboral tendría rigidez a la baja y eso generaría un aumento del desempleo. Entonces, una medida correcta, como la búsqueda de la apertura, sin tener sentadas las bases para que las empresas puedan ser competitivas, no artificialmente, sino competitivas naturalmente, deriva en un desastre. Bueno, este tipo de problemas, o sea, muchos ANCAPs ignoran las condiciones de Estado, hacen recomendaciones ignorando las condiciones de Estado. Entonces, o sea, ¿qué es lo que terminan diciendo? Dicen estupideces, ¿ok? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, uno de estos imbéciles que, por ejemplo, cuando fue lo que se llamó la revolución de las canas, entonces agarraba y despotricaba porque en realidad, digamos, o sea, la gente tenía que salir. Bueno, eso es cierto si no hubiera estado de bienestar. El problema es que en Argentina hay estado de bienestar. El segundo problema es que además ese estado de bienestar se ocupa de los temas de la salud, ¿sí? Que además distorsiona el funcionamiento de la salud. Los adultos mayores eran y son, con el COVID, población de riesgo. Por lo tanto, o sea, llamar alegremente a que se levantara esa restricción, en rigor, era generar una carnicería, porque eso lo que iba a hacer era incrementar la presión sobre el sistema de salud, que además es un fraude el sistema de salud. No es que el sistema de salud puede adaptarse instantáneamente. De hecho, digamos, o sea, si no hubiera sido por la parte privada, ya sea por las prepagas y por las obras sociales, el resultado hubiera sido aún muchísimo peor. Por lo tanto, si ustedes se fijan, entonces a veces hacer recomendaciones muy liberales, muy ANCAP, de mucha pureza, ¿sí? En realidad lo que deriva es un resultado pelotudo, que sería un desastre. Es decir, gracias a Dios que es imbécil, nadie le hizo caso, porque si le hubiera hecho caso, hubiera generado un desastre. O sea, y en ese sentido hay un montón de ANCAPs que tienen este problema de ignorar las condiciones de Estado. Entonces hacen recomendaciones en el vacío y son una estupidez. O, digamos, ignorar restricciones, o sea, otra estupidez. ¿Por qué? Porque después el mundo real tiene otras connotaciones y si llegaran estos imbéciles a tener suerte de que sus ideas se implementaran, lo que terminarían haciendo es exterminar las ideas de la libertad. De hecho, por culpa de estos imbéciles es que el liberalismo en Argentina es mala palabra. Porque justamente ignoran no solo las restricciones, sino que es lo más grave, ignoran las condiciones de Estado, es decir, cómo es la economía sobre la que estoy dando una recomendación. Por eso a mí me gustó mucho lo que hizo hace un tiempo Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto criticaba muy fuertemente a su discípulo Juan Ramón Rayo. Claro, porque Jesús Huerta de Soto estaba en la academia y Rayo, si bien tiene una pata en la academia, tiene otra pata en la vida, digamos, del debate público. Y va y se presenta en programas de televisión donde tiene que discutir sobre la realidad de la economía. Entonces no puede hacer apreciaciones en abstracto. Entonces, el propio Jesús Huerta de Soto lo tildó de socialdemócrata, lo cual ustedes saben que para nosotros los ANCAPs filosóficos es casi como un insulto. Ustedes recuerdan que yo me defino como ANCAP en lo filosófico y minarquista en el corto plazo, y avalo, digamos, la hipótesis de Friedman cuando dice hay tres tipos de liberales y la pelea contra los zurdos de mierda es tan grande
que prefiero primero pelearme con los zurdos y después de empezar a discutir puertas adentro. Bueno, parece que algunos tipos con déficit de coeficiente intelectual prefieren matar a liberales antes que a los zurdos. Bueno, vaya a saber uno, digo, tienen esas concepciones bastante particulares. Es decir, son más enemigos de los liberales que, digamos, o sea, y son tan imbéciles que se apalancan también diciendo, no, porque Jesús Huerta de Soto dice en la conferencia entre liberalismo y anarcocapitalismo que el peor virus es el liberalismo. Mirá, bueno, entonces matá a todos los liberales. Entonces cuando quedes vos solo contra los zurdos vas a ser más fácil, te van a comer más fácil. Y mientras tanto se divierten mientras que se matan entre liberales. Pero bueno, parece que algunos retrasados eso no lo entienden. Al margen de esa cuestión de lo que tiene que ver con la lagunita liberal, ¿sí? Después hay otras cosas, ¿no? O sea, que tiene que ver con las críticas que a mí me hacen por trabajar en un holding que dentro de las empresas que tiene empresas reguladas. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles cómo funciona una empresa regulada, para que entiendan que están diciendo estupideces. A ver, dentro, digamos, de vuelta, lo primero que tienen que entender que el pensamiento mainstream no es la escuela austríaca. Digo, por más que yo adhiera a la escuela austríaca y me parezca que tiene mejor fundamentación, la mainstream no adhiere al pensamiento de la escuela austríaca. Punto 1. Punto 2. Entonces, ¿cuál es la mainstream? La mainstream, digamos, es un libro de texto de microeconomía convencional, ejemplo, llámese el libro de Varian. Un libro de regulación convencional es el libro de Tirol y Lafont. ¿Sí? Un libro sobre cómo es la teoría, digamos, de la organización industrial es el de Lafont, el de Tirol. ¿Se dan cuenta? Es decir, la mainstream pasa por otro lado, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Pasa por otro lado. Y se hacen apreciaciones. Miren, yo recuerdo cuando le dieron el premio Nobel a Lafont, muy interesante porque yo me leí ese libro, está muy bueno. Yo no me acuerdo cómo es el nombre, es uno de color negro que lo sacaron, más bien ganó el premio Nobel de Economía. Y en ese contexto, yo me acuerdo cuando lo leí, dije, si yo hubiera leído este libro cuando todavía era neoclásico, o sea, antes del 2013, lo hubiera disfrutado muchísimo. Cuando lo leí, lo disfruté muchísimo, pero desde un punto de vista crítico, destrozándolo todo. Bueno, eso... está bien, digamos, ahora yo no puedo acusar, digamos, yo no puedo considerar que, digamos, el tipo es un ignorante porque, digamos, no adhiere a los preceptos de la escuela austríaca o no es austríaco o le parece que la escuela austríaca está mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese concepto es muy interesante que la mainstream, cuando aparece una situación que la define como un monopolio natural, lo regula. Una situación de monopolio natural, para aquellos que no sepan, a lo largo de la historia se definió de distintas maneras. La primera que se usaba, que era la más dura, era que los costos marginales fueran todavía decrecientes. O sea, que hubiera rendimientos marginales crecientes. Esa fue la primera definición que se usó de monopolio. Después se usó otra que era que los costos medios sean decrecientes. O sea, con lo cual, digamos, podían incluir tramos donde la productividad marginal era decreciente, es decir, que el costo marginal fuera creciente. Es decir, pensando en una curva de costo con forma de 1, que es la que trata la microeconomía tradicional. Y después, utilizando el concepto de múltiples plantas desarrollado por Patinkin muestra que puede haber un monopolio natural, ¿sí?, aún con costos medios crecientes.
siempre y cuando que el costo medio asociado a dos empresas sea más alto que de una. Es decir, que en el lugar donde se cruza el tramo creciente de una curva de costos medios de la primer firma, que se cruza con el tramo decreciente de la curva de costos medios de la segunda firma o segunda planta, si la curva de demanda cae a la izquierda de esa intersección, siempre es más barato producir con una planta que con dos, por lo tanto hay un monopolio natural. Ese enfoque se llama subaditividad de costos. Por lo tanto, ahí tenemos caracterizados las tres definiciones de monopolio natural. Así que a vos que te gusta tanto hacer opiniones y poner voz de inteligente, lo primero que tenés que hacer, pedazo de pelotudo, es aprender un poco de microeconomía. Una vez que ustedes pueden definir eso, en el paradigma neoclásico, la situación de primer mejor o el óptimo de Pareto se define en aquella situación donde el costo medio, ¿sí?, es igual al costo marginal, igual al precio, igual al ingreso marginal. O sea, todas esas condiciones en el equilibrio competitivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer un regulador? El regulador lo que trata de hacer es que básicamente la curva de demanda se dé en el mismo lugar donde se intercepta con el costo marginal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si la curva de costos medios es decreciente en ese tramo, la empresa estaría perdiendo plata. Entonces aparece lo que se llama el segundo mejor, que es el caso donde se pone una restricción de no negatividad de los beneficios, o sea, para que no pierda plata la empresa. Si no, digamos, ustedes no pueden regular y hacer que una empresa invierta dinero para que pierda plata. O sea, ex ante, digamos, no harían eso, porque entonces ¿quién invertiría? Nadie. ¿Te das cuenta, pedazo de estúpido, cómo va funcionando esto? Podés poner voz muy seria, pero no dejas de ser un pelotudo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se resuelve operativamente este problema? ¿Sigue la transmisión a pesar de que se cayeron las luces? A ver. Se quedó sin batería el power bank. Ah, bueno. Listo. Listo, ahora lo arreglamos y seguimos transmitiendo así con luces que no son tan copadas, pero ¿ahí se ve bien? Sí, no tan lindo, pero se ve. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se resuelve operativamente esto? Porque además, te explico a vos, imbécil, que no entendés nada y que sos un ignorante, en realidad, la fórmula no te sale tan fácil, hay que construirla, ¿me comprendés? Porque no es una economía de un solo periodo, sino que es intertemporal, o sea, incluye muchos periodos. Entonces, te voy a explicar cómo funciona. Si vos tuvieras una empresa competitiva que hace un proyecto y que está en un mercado que se denomine competitivo, el valor actual neto, el valor presente neto, ¿sí?, de su inversión daría 0. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que gana plata? No, porque seguramente vos esto tampoco lo entendés porque no sabés de economía. Entonces, significa que va a ganar ¿qué? La plata asociada al costo de oportunidad del capital. Es decir, en ese contexto donde el VAN es 0, la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital tiene que ser igual a la TIR. Por lo tanto, siendo la TIR igual al WACC, el regulador lo que hace es determinar un sendero de precios tal que el VAN sea 0. Esa es una forma de regulación, se llama regulación por base de capital. Otra forma de regulación es el price cap, que es le ponen un techo y en la medida que va avanzando en el tiempo, ¿sí?, ese precio va bajando. Entonces,
partiendo de una situación de equilibrio, es decir, del VAN igual a 0, porque, a ver, si la empresa va con un VAN mayor que 0, en rigor va a quedar fuera de la competencia, y si va con uno menor, quiebra. O sea, entonces, por lo menos no va, tenemos claro ahí que no van a ir por un sendero que va a quebrar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor chances de participar? Aquellos que tengan un programa para incrementar la productividad, por lo menos tan bueno como el que plantea el CAP. ¿Sí? O sea, el coeficiente con el cual, digamos, o sea, va cayendo los precios. Y la empresa regulada solamente podrá conseguir una cuasi renta si le gana, ¿sí?, al ritmo de productividad que le exige la concesión. Si no lo hace, va a perder, así es que solamente van a poder sobrevivir los eficientes. Entonces, ahora vamos al caso de Aeropuertos Argentina 2000. Aeropuertos de Argentina 2000 partió de una situación de un price cap. De la misma manera que pasó en todas las partes del mundo donde se aplicó el price cap, falló. Hay un libro sobre regulación que es el de Walsh, y en dicho libro Walsh explica por qué terminan fallando los regímenes que van por price cap. Entonces terminan todos fallando. ¿Por qué? Porque además después entonces los reguladores les quieren imponer, por ejemplo, a las empresas otras inversiones. Entonces ya, digamos, hay que rediseñar la base de capital. Entonces le empiezan a meter tanta mano el regulador a hacer tantas cosas que, bueno, a la postre termina fallando en los sistemas. Entonces, ¿cómo termina regulándose? Por base de capital. La base de capital hace que el valor presente de los flujos de fondos para la firma sean idénticamente iguales al valor, digamos, o sea, a lo que valen los activos hoy, ¿sí? En el momento que están parados, del inicio de la concesión. No en el medio cuando ya invirtieron, imbéciles. Entonces, y eso hace que si ustedes quieren, entonces la base de capital queda negativa, tienen todos los otros flujos, eso le va a dar una TIR, y esa TIR tiene que ser igual al WACC. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Porque después, Aeropuertos, en el caso de Aeropuertos, después pasó a un régimen de canon. Entonces, el gobierno le había fijado el precio, le había fijado el plan de inversiones, y ganaba ¿quién? El que ofertaba un mayor canon. ¿Sí? ¿Y el canon hasta dónde iban a hacer la oferta? Iban a hacer la oferta hasta que el valor actual se hiciera 0. Es decir, donde la TIR se igualara al WACC. Entonces, no sé si te das cuenta, pedazo de imbécil, que en realidad, cuando una empresa ganó toda la cuasi renta de una explotación monopólica, si te vale el término, imbécil, se agotó ahí. ¿Comprendés? O sea, terminó volviéndose una empresa competitiva. Uy, mira, qué sorpresa te llevaste, pelotudo. ¿Te das cuenta que no sabes nada y que opinás porque sos un imbécil que no sabes nada? Pero no solo queda eso ahí. Además, el gobierno además está regulado ese sector, está regulado por el gobierno. Y a ver, esa concesión fue regulada, estuvo regulada durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de la Rúa, durante el gobierno de Duhalde, durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández. Con la pasión que tienen por la expropiación los políticos, si la empresa no hubiera cumplido con sus inversiones, la hubieran expropiado, como expropiaron otras. Sin embargo, la empresa en cuestión sobrecumplió el programa de inversiones.
Es más, de la galera le impusieron inversiones de arriba y también las hizo. Llámese el aeropuerto del Palomar. Y esto, para los otros imbéciles que también hacen las críticas, les cuento, eso implicó una pérdida para la empresa. ¿Saben por qué? Porque se hizo, ustedes, digamos, o sea, no es que tienen un problema de que un aeropuerto es divisible, no, es indivisible. O sea, si no, no pueden entrar y salir aviones por una cuestión de seguridad. ¿Van entendiendo? O sea que la inversión es, para que empiece a funcionar el aeropuerto, digo, una inversión muy importante. Y después, con el correr del tiempo, ustedes reciben un flujo de fondos que la compensa. Entonces, si el aeropuerto se hizo en los últimos años, digamos, y ahora, después de un par de años, o sea, este gobierno lo cierra, saben que eso le produjo un daño enorme a la empresa, porque invirtió para llevársela en un lapso de X años, por decirlo de alguna manera, con lo cual estaba en los años en los cuales se estaba cobrando, y el gobierno decidió unilateralmente, para que la compañía pueda manejar y ganar y tener una mejor posición en el manejo de Aerolíneas Argentinas, en especial en el tramo de cabotaje. Entonces, ¿qué hizo? Presionó para que ANAC y el ORSNA lo hicieran cerrar. Por lo tanto, la empresa a la que trabajó le infringieron una pérdida. Y eso no tiene nada que ver con la extensión de la concesión, idiotas, también se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque en realidad la extensión de la concesión tenía que ver con la salida a bolsa de la empresa. Les cuento que eso ya se lo tendrían que haber dado hace muchísimos años, porque Aeropuertos tenía hace mucho tiempo deuda cotizando en el mercado. Pero como no les alcanzó, también quisieron que salgan las acciones a la bolsa. Y la bolsa, y les cuento, para esos ignorantes que tampoco lo saben, la empresa cotiza en bolsa, creo que desde el año pasado, cotiza en la New York Stock Exchange. No sé si la conocen, boluditos. O sea, y si fueran ciertas las cosas que ustedes dicen, no hubiera pasado las pruebas de auditoría, porque la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, de Nueva York, es un poquitito más exigente que bolsas de otros lados del mundo. Digo, para que tengan el dato y así, digamos, o sea, no quedan diciendo opiniones pelotudas. Aún así, también hay que comentarles que tampoco es una empresa, por decirlo de alguna manera, estatal. Hay una participación del Estado. Y les voy a explicar de dónde sale la participación del Estado. Tiene que ver con un diferendo sobre el canon que unilateralmente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió apropiarse de una parte de la empresa. ¿Se dan cuenta? También opinan pelotudeces. ¿Ok? Es decir, se le expropió un pedazo de la empresa así porque se les dio la gana. Por eso digo, ahora, digamos, la empresa no era una empresa estatal, es una concesionaria. ¿Ok? Y que opera bajo un equilibrio consistente con la competencia perfecta. Por eso ahí vuelvo al argumento reciente de Jesús Huerta de Soto, donde en parte haciendo reconocimiento de su error a la crítica salvaje que hizo sobre Juan Ramón Rayo, dice, bueno, nosotros sabemos cómo funcionaría en el mundo ideal, entonces en el mundo real uno tendría que hacer las regulaciones para que funcionen como en el mundo ideal. ¿Te das cuenta que ahora la recontra tenés adentro, pedazo de imbécil? Podrás poner voz de serio, pero sos un pelotudo ignorante. Entonces, al margen de esa situación, y la concesionaria es una empresa privada que decide a quién contrata y a quién no contrata. Y es un acuerdo entre privados. El Estado no tiene
ningún rol, porque además no es un accionista mayoritario. Y además, yo no trabajo en esa empresa, yo trabajo en el holding, con lo cual, una de las empresas es esa. Entonces, ¿cuál es el problema que me contrate un empresario para que yo le diga cómo la veo? Es interesante porque algunos imbéciles, cuando escuchan esto, o callan, o se suman a las críticas, pero digamos, se han arrastrado hasta por el piso rogándome de que le abriera las puertas para que vendiera su consultoría. Y como saben que es un mediocre, nunca lo contrataron, a pesar de que yo lo inflé sustancialmente. Tu voz es muy fuerte. Ah, ok, bueno, la otra vez no se escuchaba, ahora se escucha muy fuerte. Por lo tanto, ahí acabo de desterrar otro de los mitos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, estamos hablando de un montón de críticas propias de pelotudos, propias de ignorantes, o, lo que me parece que es peor todavía, de pelotudos e ignorantes en un contexto de muchísima mala leche. ¿Se dan cuenta? Porque si la crítica vendría de los kirchneristas, digo, ¿por qué no le sacaron la concesión ellos? Si viniera de los macristas, ¿por qué no se la sacaron ellos? Sin embargo, no pudieron nunca tirar la concesión. Y la tuvieron que extender 10 años, básicamente porque era lo que señalaba el contrato con la salida a bolsa. Que en rigor no la tendría que haber hecho la empresa, porque ya se la había ganado cuando había salido a cotizar sus títulos de deuda. Entonces, ¿se dan cuenta que las opiniones que están diciendo son una pelotudez y que la empresa opera como si fuera competitiva por el formato que toma la regulación? Así es, muchachos. Y además les cuento, no tiene ingresos del Estado la empresa. La empresa recibe los ingresos de las personas que deciden viajar, que pagan la tasa aeroportuaria. ¿Se dan cuenta? Es decir, y si no viajara nadie, entonces los ingresos se hacen cero. Que dicho sea de paso, como los aeropuertos están cerrados y muchas de las empresas del grupo no las dejan operar, no podemos ir a trabajar a nuestro lugar de trabajo y tenemos que hacerlo de modo remoto. Por el cargo que tengo yo, reporto directamente a mi jefe cuando me llaman por teléfono. Entonces, para esos imbéciles retrasados con déficit de IQ, que no les cierra por qué puedo hacer campaña, bueno, puedo hacer campaña justamente porque no tengo que ir físicamente a trabajar. ¿Se dan cuenta? Al margen del acuerdo que yo pueda tener laboral en mi trabajo, por el cual tengo un régimen de asistencia muy flexible. ¿Ok? Que también implica que si me llaman a las 3 de la mañana, mi teléfono está abierto. Así es que me parece que con eso... y obviamente se imaginarán que siendo el economista jefe de un grupo tan importante, las pilas de un megáfono y la nafta de mi auto la puedo pagar, qué sé yo, me parece. Y si me puedo pagar un viaje para irme afuera, imagínense si no voy a poder pagar un viaje para ir a Córdoba. Digamos, pueden estar tan cegados de no ver ni siquiera lo obvio. Pero bueno, al menos al margen de las cuestiones parroquiales, espero que por lo menos con esto hayan aprendido un poco de regulación. Me sorprende porque hay algunos que conozco que han trabajado en empresas reguladas, estas deberían saberlo. ¿O acaso son economistas de cuarta? ¿O son tan mala leches que cuando escuchan las críticas se hacen los boludos? Es decir, para criticar mintiendo no hay ningún problema. Ahora es interesante. O sea, cosa que después sean los que se arrogan la representación de la moral y la ética total y absoluta, ¿no? Porque si saben esto, ¿por qué callan?
si se arrastraron pidiendo que les dé lugar para hacer una consultoría y no los quieren por pedorros, ¿qué quieren que les diga? ¿Se dan cuenta? Porque la verdad que, digamos, comprar un informe que es una síntesis de los que salieron durante toda la semana, maquillado un poquito y vendido con un mejor lustre de teoría económica, va, eso, digo, de laburo no tiene muy poquito. Y de ahí levantar el dedo acusador de la defensa, la moral. Así que, muchachos, las críticas, bienvenidas, pero que sean con fundamentos, no como esos pelotudos que dicen que yo dije en la presentación, me obligaron a firmar. ¿Y dónde está en el video que yo digo que me obligaron a firmar? Yo dije, me equivoqué al firmar ese papel. Sin embargo, un mentiroso levantó eso y después me acusan de decir lo que dice ese mentiroso que yo nunca dije. Ay, ay, ay. Yo no sé, es tan fácil chequear la verdad mirando el video. Pero no, parece que algunos, o sea, tienen lo que se llama el sesgo de confirmación. Como están deseando ver una noticia de mierda, no les importa si es cierta o falsa, aun cuando sea ridícula. ¿Por qué? Porque quieren ver algo, entonces no les importa si es mentira, o sea, si es una noticia falsa. No les importa. Entonces, además, los vuelvo a desafiar. Si creen que las cosas son como dicen, vayan a la justicia. Vayan a la justicia. No es que no van porque la justicia no hace nada. No van porque en el fondo saben que son unos mentirosos, que están mintiendo, que son unos farsantes. Si ustedes creen que tienen pruebas de algo, vayan a la justicia y presenten las pruebas. Así es que si tienen tantas pruebas, vayan, que me encantaría verles las caras en la justicia. Así es que bueno, les dejo un gran saludo y como corresponde, ¡viva la libertad, carajo! En serio, defendiendo a los liberales, no tratando de matar a los liberales y ser funcionales a los zurdos de mierda. Así es que, avanza libertad, ¡viva la libertad, carajo! La libertad avanza.